Estamos con el señor Alfredo Sánchez Miranda. La Fiscalía Provincial, señor Sánchez Miranda, ¿cómo está usted? Bien. Buenos días. La Fiscalía Provincial archivó el proceso contra él y este archivamiento, sin embargo, ha sido contestado por la Procuraduría Antidrogas. Es correcto. Diciendo que el archivamiento no ha tomado en cuenta unos estudios contables que había preparado, si no me equivoco, la propia Contraloría. Y entonces hay una apelación de esto. Correcto. Relátenos brevemente, por favor, ¿por qué archivan su caso? ¿Cómo no? El Ministerio Público se sitúa en dos puntos importantes. El primero es que dice que los hechos de esta investigación se remontan a 1984 en México, a miles de kilómetros de distancia de la ciudad donde yo vivo y mis hermanos. Entonces, en ese orden de ideas, en 1984 nosotros éramos menores de edad y no podíamos realizar ningún acto económico que se pueda asemejar al lavado de activos. El segundo hecho más importante es cuando nosotros llegamos a nuestra mayoría de edad, conformamos N empresas, mis hermanos y el que les habla. Empresas que han sido totalmente auditadas por el Ministerio Público, por la Policía Nacional, y han determinado el archivo de estas empresas y determinan que todo su capital es totalmente lícito. Ya cuando nosotros somos profesionales, incursionamos en las empresas de mi padre como profesionales, haciendo actos propios de la empresa. El Ministerio Público determina que las empresas de mi padre eran totalmente lícitas y además exitosas. No solamente, y ahí quiero precisar también, no solamente exitosas por las empresas que se construyeron en los 90, en la minería, sino mi padre desde antes de los 90 y antes del 84 era un empresario pesquero exitoso, era un empresario inmobiliario exitoso, era un empresario transportista exitoso, aún lo sigue siendo, era un empresario agroindustrial exitoso, aún lo sigue siendo, y a partir de los 90 incursionamos en la minería, y también un empresario minero exitoso. Pues bien, no solamente eso, sino mi padre es para mí, y lo digo con mucho orgullo, el orgullo de mi familia y el prestigio de mi familia. Bueno, la procuradora efectivamente interpuso su recurso de queja, la apelación, basándose ilegalmente en una pericia contable, de parte, sin comunicarle al fiscal, que finalmente es quien es el jefe de la investigación, que es el que tiene que autorizar cuáles son los alcances, el objeto de esta pericia. No lo comunicó y lo presentó el último día de la investigación. Y ese mismo día interpone su queja, basándose en una pericia ilegal y sin ni siquiera poder nosotros hacer los cargos correspondientes. ¿Cuándo pudieron ustedes leer el resultado de la pericia? Bueno, hasta ahorita no lo podemos leer. Hasta ahora no lo pueden Yo leer. Lo he leído del expediente. Del expediente. Sí. Correcto. La Procuraduría nunca fue a revisar el expediente durante estos 3 años de investigación. Correcto. El último día presentó una pericia que hasta ahorita ni siquiera la hemos visto. El caso suyo está contaminado, quizás mediáticamente, con el caso de los llamados Sánchez Paredes. Correcto. El caso de los llamados Sánchez Paredes, y la forma como lo involucran a usted y a sus hermanos. ¿Usted qué edad tiene, perdón? 32 años. 32 años de edad. Bueno, de alguna manera se politiza porque el presidente Alan García, en un momento determinado, diciendo que hay que combatir el narcotráfico, se refiere explícitamente al proceso de ustedes, lo Correcto. cual habría que interpretar qué significa y qué significó en su momento. Y luego hay un famoso recurso de habeas corpus que es aprobado y los vocales son guillotinados. Correcto. Y entiendo que ahora, un año después, se les ha repuesto. Es correcto. En su sitio. Por supuesto. Por favor. ¿Cuál es su posición sobre Lo que el Ministerio Público determina en esa resolución de archivo es consecuencia de lo que ocurrió en el Tribunal Constitucional. Nosotros ganamos un habeas corpus en última instancia, cosa juzgada, pero el Tribunal Constitucional, haciendo uso de algunas normas muy cuestionadas, declaró improcedente este habeas corpus, y al día siguiente Alan García salió y pidió la destitución de esos magistrados. Exactamente. Destituyeron los magistrados y en última instancia han sido repuestos por Consejo Ejecutivo, la máxima instancia de la Corte Suprema del país. ¿Y qué dice esta sentencia? Que no hubo ninguna irregularidad en la expedición de ese habeas corpus. Porque se dijo que el habeas corpus era producto de la corrupción y del soborno. Es correcto. Estas palabras han sido empleadas acá, en estos estudios, nada menos que por el presidente, pero además por alguien más del gobierno, muy explícitamente, diciéndolo de manera muy abierta.
sin acreditar las pruebas del caso, por lo menos hasta donde yo modestamente conozco. Y acá tuvimos a los vocales. Si traemos este caso aquí es por esto, porque tuvimos a los vocales y les hemos preguntado a la boca de jarro: ¿cuánto recibió usted, señor? ¿Cuánto le pagaron estos señores? Bueno, y nunca se demostró que lo hubiesen pagado absolutamente nada. Pero en fin, ahora, lo que yo no entiendo es lo siguiente: si la acusación, el delito, el presunto delito ocurrió entre el 84 y 87, tú tenías 5 años. 8 años. 8 años. ¿Qué cosa es lo que se está planteando? ¿Se está planteando alguna intervención tuya posterior a este momento? Porque no creo que puedan asumir que teniendo 8 años te has dedicado al lavado de activos, ¿no es cierto? Es correcto. Siendo consecuente con mi declaración, nosotros siempre hemos dicho: nosotros no podíamos lavar activos de niños, no podíamos lavar activos con dulces de repente, pero esa es la tesis de la Procuraduría. La Procuradora siempre... ¿Qué pasó, por ejemplo, un evento importante que ocurrió en el Tribunal Constitucional, donde yo informé hechos, y la Procuradora también, como parte de representación de la Procuraduría? La Procuradora dice, cuando el magistrado le pregunta: puntualice usted a los Sánchez Miranda cuál es el hecho concreto de transformación, qué dinero han lavado, qué operación sospechosa. La Procuradora dijo: el lavado de activos se hace en familia. Esa fue su respuesta. Claro. Entonces, ahí hay todo un tema, porque claro, la gran pregunta es, por supuesto, en su época la doctrina que funcionaba era esta, la doctrina de la consanguinidad. Y en la época del derecho penal, en la época lombrosiana, tú tenías un tipo de rostro determinado y estabas determinado a tenías un gen. Y ahora estamos en la cosa genética. De repente, el día de mañana, pregunto yo, las pruebas van a hacer que me saquen una muestra de sangre, pues. ¿Ya para qué hay juicios, entonces? Vamos a los laboratorios. Ahora, tratando de ser precisos, el fiscal o el juez o la Corte no ha dicho que no se ha archivado el caso contra los Sánchez Paredes de lavado de activos y narcotráfico. Ese caso sigue su proceso. Lo que se ha hecho es decir, los niños menores en el año 84-87 no tenían la capacidad de discernir, ni participar, ni lavar activos, ni nada, así que sáquenlos del proceso. Eso es, ¿no es cierto? No. Eso, y además que las empresas de mi padre, de mi familia, Sánchez Miranda y mi padre, eran totalmente lícitas y exitosas. Eso es lo que motiva la resolución del fiscal, y es por eso que él archiva. Porque no solamente hace un estudio de mi edad en la época, sino también dice, en mi mayoría de edad, mi participación en las empresas de mi padre y en mis propias empresas. Claro, entonces lo que están diciendo es que 10 años después, cuando tú ya tenías 18 años y ya podías asumir responsabilidad legal por todos tus actos, cuando entras a trabajar a la empresa de tus padres o tu papá, en ese momento la empresa de tu papá está limpia y sana. Lo que no dice es que anteriormente... lo que no dice es que nació, digamos, ilegal. Exactamente. Vamos al grano. Vamos al grano. La empresa justifica sus ingresos. Es correcto. Pero la historia, ese es otro tema. Claro. ¿Cuál fue el capital inicial, digamos? Exactamente. Lo que pretende la Procuraduría decir que nosotros tenemos dinero a partir de los 90 con la intención de estas empresas mineras, lo cual es falso, porque mi padre desde el año 60, 70 era un empresario pesquero. Mi padre ya en el 84, cuando ocurren estos hechos en México, ya era millonario. Él era pesquero, transportista, lo sigo siendo, es exitoso hasta ahorita, inmobiliarias, agroindustria. Ya para los 80 mi padre no necesitaba mayor fortuna, ya la tenía. Y con esa fortuna se mete a la minería, lo cual todos sabemos que es un gran negocio. Bueno, vamos a dejarlo acá. Esto es importante, yo creo que la gente tenga puntos de vista distintos de lo que algunos medios seguramente con derecho explican. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Alfredo Sánchez Miranda. Hasta acá tenemos que llegar.